No habrá más guerras. Es el juramento de Donald Trump tras vencer en las elecciones. Estas palabras no fueron meramente una frase arrojada al viento. Trump, al jurar que no habría más conflictos bélicos bajo su mandato, está sellando una de las decisiones más radicales en la política exterior estadounidense en las últimas décadas. Vamos a ver el siguiente reporte. Un baldazo de agua fría a la OTAN. Las palabras de Donald Trump cayeron como una tormenta inesperada sobre los pasillos de Bruselas, los cuarteles generales de la Alianza Atlántica y las oficinas diplomáticas de medio mundo. Una victoria que apenas hace unas semanas era impensable para muchos analistas se hizo realidad. Y con ella, la promesa que sacudió la escena internacional. No más guerras durante mi mandato, ha jurado Trump. El magnate en su reaparición triunfal al frente de la Casa Blanca marcaba el tono que sería su estandarte para los próximos 4 años. Y con esas palabras, la OTAN se encontraba de nuevo a la defensiva. No voy a iniciar una guerra, voy a detener las guerras, afirmó con vehemencia. ¿Acaso había sido alguna vez la Casa Blanca tan directa en su postura antiintervencionista? Las palabras fueron como un jarro de agua fría para aquellos que consideraban que el control militar en el extranjero era la llave de la influencia norteamericana. La victoria de Trump no solo significó la renovación de un liderazgo cuestionado por muchos, sino también la reafirmación de una narrativa que busca redefinir la posición de Estados Unidos en el mundo. Lucharé por ustedes, por sus familias y por su futuro, dijo Trump, alzando el puño mientras el público estallaba en una ovación atronadora. No descansaré hasta que hayamos conseguido el Estados Unidos fuerte, seguro y próspero que nuestros hijos merecen y que ustedes merecen, enfatizó. El mensaje de no más guerras no solo apuntaba a una retirada estratégica de las intervenciones militares en el extranjero, sino que también simbolizaba una ruptura directa con la dinámica imperante en la OTAN. Trump dejó claro que su enfoque se apartaría de la agresividad militarista y que la cooperación internacional debería redefinirse para responder a las necesidades internas del país. En su primer mandato, Estados Unidos había reducido notablemente su participación en operaciones de combate. Y solo para recordarlo, dijo, no hubo guerras. Trump sonrió casi desafiante y repitió una vez más, mirando directamente a las cámaras. No más guerras durante mi mandato. Era una declaración de principios, un compromiso que retomaba lo que ya había empezado a construir, una América menos intervencionista. La mirada de la OTAN hacia Washington ya no era la misma. Bajo la administración de Biden, la relación había sido de reafirmación, un abrazo simbólico que a ojos de muchos en Europa restauraba el papel de Estados Unidos como el líder indiscutido del bloque. Sin embargo, con la vuelta de Trump, las promesas de unidad y solidaridad militar tambalearon. Esta será verdaderamente la edad de oro de Estados Unidos, prometió, y en sus palabras quedaba implícita la idea de que en esa época dorada, Europa debería aprender a defenderse sola. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este interesantísimo análisis de este discurso de Donald Trump tras conocer los resultados. Y es que cuando Donald Trump dice no más guerras durante mi mandato, se está refiriendo a una postura que resuena con una gran parte del electorado estadounidense. El cansancio de las intervenciones militares en el extranjero. A nivel global, esta declaración de principio fue un balazo a la OTAN, un gran golpe a la OTAN, que ha dependido durante años del liderazgo estadounidense para justificar intervenciones. Recuerden ustedes, Afganistán, Irak, en diversas partes de Europa del Este, la reciente guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente. Trump rechaza la idea de nuevas guerras. Está desafiando entonces la política exterior de su propio país, que tradicionalmente ha estado centrado en la hegemonía
militar y la intervención global. Y yo quisiera hablar de algunas reacciones, ¿no? Líderes políticos, se activa la diplomacia en pleno, dando celebraciones, saludos, felicitando a Donald Trump, algunos lacayos, otros más con una postura cautelosa. Lo cierto del caso, amigos de Prensa Alternativa, es que Occidente está muy nervioso. La Unión Europea está muy nerviosa y la OTAN ni se diga. Yo quiero comenzar primero por la reacción de Europa, porque el regreso de Donald Trump promete agitar las aguas internacionales, ¿no? Entonces, bueno, Orbán fue uno de los primeros que presentó sus felicitaciones a Donald Trump. Medio Oriente ante la expectativa de la promesa de no más guerra. Incluso Netanyahu inmediatamente celebró la victoria de Trump y destacó una gran amistad de larga data, incluso un poco adulando a Donald Trump, dijo: felicitaciones por el regreso más grandioso de la historia, poderoso compromiso renovador entre Estados Unidos e Israel, reflejando la cercanía entre ambos líderes. Netanyahu tiene sus reservas con respecto a este no más guerra. Si hablamos de Europa, pues temerosa ante la llegada de Trump a la Casa Blanca, ¿no? Incluso Zelensky manifestó optimismo sobre la cooperación con Estados Unidos en el nuevo mandato de Trump, esperando un apoyo bipartidista continuo en medio de la guerra contra Rusia. Esto dijo Zelensky. Sin embargo, ya sabemos lo que Donald Trump quiere hacer. Y se pone sobre la mesa entonces una negociación con el presidente Vladimir Putin. Se pone una negociación con el presidente Vladimir Putin. Y es que incluso ya la Cancillería rusa se pronunció al respecto, amigos de Prensa Alternativa. La actitud de Estados Unidos hacia Rusia no cambiará tras la toma de posesión del candidato republicano Donald Trump, declaró el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores. Incluso dijo, la élite política gobernante en Estados Unidos, independientemente de su afiliación partidista, y aquí está hablando la Cancillería de los que verdaderamente gobiernan a Estados Unidos. Dice la Cancillería, ellos mantienen aptitudes antirrusas en una línea de contener a Moscú. Esta línea no está sujeta a las fluctuaciones del barómetro político interno de los Estados Unidos. Ya sea que estemos hablando de Estados Unidos primero de todo, tal como lo interpreta Donald Trump y sus partidarios, o el orden mundial basado en reglas en lo que los demócratas están fijados. Esto reza el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Incluso advierten, no nos hacemos ilusiones sobre el presidente electo estadounidense, muy conocido por Rusia, destacan, ni sobre la nueva composición del Congreso, donde según datos preliminares los republicanos están ganando terreno. Esto lo dice la propia Cancillería rusa. Entonces, tras un patrón
que se ha visto durante estos 4 años, lo que refleja ciertamente es el descontento de los estadounidenses, tanto con los resultados de la administración de Joe Biden, como con el programa electoral del Partido Demócrata propuesto por Kamala. Entonces, según la Cancillería rusa, amigos de Prensa Alternativa, a pesar de la poderosa campaña de propaganda lanzada contra Donald Trump por los demócratas, utilizando recursos administrativos con el apoyo de los medios de comunicación liberales, bueno, gana Donald Trump y la promesa de no más guerra fue una de las más fuertes en su campaña, porque ese electorado que lo eligió está absolutamente cansado de que los recursos de los estadounidenses vayan a manos de Zelensky o de otras guerras, que nada tiene que ver con los problemas internos que bastante tiene Estados Unidos. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿no? Desde una perspectiva geopolítica, esto representa pues un cambio muy significativo en la dirección de política exterior de los Estados Unidos. Y repito, quienes verdaderamente lideran y gobiernan en Estados Unidos querrán mantener la paz. Vamos a ver la segunda parte de nuestro reporte y continuaremos con este análisis. El día de hoy será recordado por siempre como el día en que el pueblo estadounidense recuperó el control de su país. Proclamó con la seguridad de quien sabe que cuenta con el respaldo de millones. Para Trump, su victoria era más que un triunfo electoral. Era una victoria enorme para la democracia y la libertad. Y esta vez no se refería a esa democracia que el establishment de Washington y la élite global tanto defendían. No. Trump hablaba de una democracia desde abajo, de devolver el poder al ciudadano común. El discurso cargado de pasajes emotivos y contundentes no dejó de lado a sus enemigos políticos ni tampoco los errores del gobierno saliente. La administración de Kamala Harris, quien asumió a espaldas de Biden, fue mencionada de manera indirecta, con Trump insistiendo en que es hora de dejar atrás las divisiones de los últimos 4 años. Aquellos últimos 4 años, según Trump, habían sido un periodo de estancamiento, de promesas incumplidas y de errores políticos que habían debilitado la posición de Estados Unidos en el mundo. Para Trump, la vuelta al poder era también la oportunidad de corregir lo que consideraba como una sucesión de desaciertos. Los resultados de las elecciones también trajeron consigo una sorpresa que cambiaba el mapa político de Washington. El Partido Republicano había mantenido el control de la Cámara de Representantes y, según Trump, tomaría también el control del Senado. Una combinación que le daba a la administración entrante un margen de maniobra político que pocos presidentes habían tenido en la historia reciente. Con el senador J.D. Vance como vicepresidente electo, el Partido Republicano buscaba consolidarse como la fuerza predominante en la política estadounidense y Trump no tardó en destacar su elección. Vance resultó ser una buena elección para ser el próximo vicepresidente estadounidense, señaló. En medio de este panorama, Europa se enfrentaba a una encrucijada. La OTAN, que había gozado de un renovado apoyo bajo la administración Biden, se encontraba ahora ante la incertidumbre. ¿Podría la alianza sobrevivir a otro mandato de Trump? Sus palabras, "no más guerras durante mi mandato", eran en esencia una sentencia de muerte para cualquier intento de una intervención militar bajo el paraguas de la Alianza Atlántica. Bueno, continuamos. La OTAN. La seguridad colectiva que ofrece Estados Unidos. Europa, que ahora va a tener que encargarse de su propia seguridad. Son situaciones que mantienen con los pelos de punta tanto a la OTAN como la Unión Europea. Y yo quiero irme
acá. El tema de la seguridad colectiva promovida por la OTAN, que en muchos casos sirve como una forma de uso para generar conflictos e intervenir en asuntos internos de otros países. Esto lo vimos claramente reflejado en Europa del Este recientemente. Pero ahora las palabras de Trump, no más guerra, es un llamado de atención directo a que ya no más, bajo la seguridad colectiva, Estados Unidos va a estar desangrando sus arcas. Y un llamado de atención también para la Unión Europea, que ahora tiene que asumir por completo el rol de su propia seguridad y defensa. Y aquí es donde se entrelazan los intereses, amigos de Prensa Alternativa. Porque no más guerra, pero para países como el Líbano, que ha sufrido las consecuencias de las interminables intervenciones extranjeras, la lucha por la soberanía no puede depender de una decisión de esperar a ver si verdaderamente Donald Trump va a poder cumplir la promesa de no más guerra, tomando en cuenta que el señor Netanyahu pues no pretende en ningún momento cambiar su política exterior, ni mucho menos hablar de paz o de negociación con el eje de resistencia islámica. Siempre Estados Unidos ha sido un ente de dominación más que de protección, tanto de la Unión Europea como de sus aliados de la OTAN. Entonces, ¿dejará Estados Unidos verdaderamente la injerencia directa en países soberanos? Incluso podemos hablar del caso Venezuela, porque si ciertamente no hay un conflicto bélico directo contra Estados Unidos, pues también habría que preguntarse si Donald Trump va a continuar con lo que dejó pendiente en su mandato anterior. Venezuela reaccionó a la elección de Donald Trump. Y, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro insistió que siempre está dispuesto a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses. Optaron por una posición digna que mantiene sus valores de política exterior bien fijos, pero que abre la puerta al diálogo. Felicitaron, por supuesto, en términos diplomáticos, a Donald Trump por su triunfo en las elecciones y a través de un comunicado por la Cancillería venezolana, bueno, se recordó que Venezuela y Estados Unidos tienen lazos históricos y quiere el gobierno de Nicolás Maduro y aspira, así dice el comunicado, transitar en un sendero de paz y justicia social, donde no tenga cabida la guerra, la exclusión o la discriminación y donde la cooperación y el respeto mutuo entre las naciones sean el estandarte de las relaciones internacionales. Y asimismo, el canciller venezolano dijo que Venezuela siempre está dispuesta a entablar buenas relaciones enmarcados en un espíritu de diálogo y sensatez. Diálogo y sensatez.
En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, la postura de Trump plantea preguntas fundamentales. ¿Es realmente posible la paz sin un cambio estructural en la forma en que las propias potencias occidentales interactúan con naciones soberanas? Caso la Unión Europea, caso la OTAN. ¿O es una retirada estratégica para permitir que los intereses se vayan a otro objetivo? Bueno, al menos Trump en su discurso sugiere que las prioridades de Estados Unidos deben centrarse en su propio pueblo, pero esto no implica que los conflictos globales se detendrán por su propia voluntad. La intervención de actores externos como la OTAN o Estados Unidos siempre está impulsada por una combinación de intereses, amigos de Prensa Alternativa, intereses económicos, geopolíticos y por supuesto de poder. En el caso claro y contundente de Medio Oriente, de nuestra patria grande, pues hacerse con el control de los recursos estratégicos y mantener una presencia dominante en la región siempre ha sido el interés estadounidense y de los que gobiernan Estados Unidos realmente. Hay ciertos analistas que entonces ponen algunas dudas sobre el tema de no más guerra. Lo que sí está claro, amigos de Prensa Alternativa, es que una de las promesas de Donald Trump es inmediatamente entablar conversación con el presidente Vladimir Putin para buscarle una solución al conflicto en Europa del Este y pues llegar a un acuerdo, a una negociación, que por supuesto esto no va a incluir que Ucrania recupere territorios, pero y esa negociación va a estar enmarcada en lo que diga el presidente Vladimir Putin y las exigencias de Rusia, pero puede haber un escenario para la culminación de este conflicto. Esto no significa que pues las tensiones geopolíticas desaparezcan o que llegue a haber un acuerdo de alto al fuego en Medio Oriente. Entonces, Donald Trump señala que Europa debe hacerse cargo de sí misma, de su propia seguridad, y esto es muy significativo porque, bueno, la OTAN en los últimos años se ha visto envuelta en un ciclo constante de intervenciones y conflictos, y bueno, esto tiene sí o sí que obligar entonces a la OTAN a repensar su estrategia de expansión y compromisos militares, porque si Estados Unidos realmente reduce su participación activa en estas alianzas, Europa tendrá que afrontar el reto de asumir entonces todos los gastos de una defensa autónoma, lo cual podría implicar una redefinición de sus relaciones con actores como Rusia, como China. Y esto representa entonces un cambio significativo, sin duda, en la política exterior de Estados Unidos. Y también resuena, pues, muy claramente, resuena en los conflictos activos, en los conflictos bélicos activos. Y aquí vamos entonces que esto no cambia, amigos de Prensa Alternativa, la profunda división cívica que hay en los Estados Unidos. Una población muy polarizada, donde el electorado está dividido. Y se puede presentar también la posibilidad de ahora
de enfrentamiento entre estos dos bandos, entre estos dos estados, los demócratas y los republicanos. Y por supuesto entre partidarios de valores tradicionales y un poco más extrovertidos, como el de Donald Trump. Incluso el regreso de Donald Trump puede colocar sobre la mesa una mayor tensión interna y el resentimiento de bandos opuestos. Lo que sí está claro, amigos de Prensa Alternativa, que ya las palabras de Donald Trump, no más guerra, bueno, incendiaron por completo la prensa occidental, por completo. Y habría que ver entonces cuáles son las consecuencias de que la Unión Europea asuma entonces su seguridad, porque no están preparados, amigos de Prensa Alternativa. Hay un gran déficit de armamento militar en los países de la Unión Europea. Y por supuesto, también en la OTAN. Y lo hemos visto en esta guerra que se está desarrollando en Europa del Este. Hay un gran déficit en arsenal bélico pesado. Se están quedando sin municiones, se están quedando sin armamento, tienen un atraso gigantesco en términos de tecnología militar que naciones como Rusia, como China, como la propia Irán, incluso la propia resistencia islámica, han sabido aprovechar durante todos estos años. ¿Qué va a hacer entonces la Unión Europea para asumir de manera completa su seguridad? Habría que pensar, ¿no? ¿Qué pudiera entonces hacer la Unión Europea y cómo reaccionarían los países de la Unión Europea bajo esta situación y esta promesa de Donald Trump de no más guerras? Porque es un cambio de paradigma del apoyo externo a la autonomía interna. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. Y si bien Trump no mencionó a la OTAN directamente, su mensaje era claro. Estados Unidos no iba a servir de garante eterno para la seguridad europea. El impacto de esta declaración comenzó a notarse incluso antes de su discurso de victoria. Los mercados europeos se mostraban inestables. Los líderes de la región se veían obligados a reconsiderar sus compromisos de gasto en defensa. Angela Merkel, desde su retiro político, comentó con preocupación: Estados Unidos siempre ha sido el pilar de la seguridad europea, pero este es un momento en que Europa debe empezar a hacerse cargo de sí misma, remarcó. Las palabras de Merkel resonaban como un eco de las advertencias que había hecho durante el primer mandato de Trump. El mensaje del exmandatario y ahora presidente reelecto no había cambiado. Europa debía pagar su parte. Para bien o para mal, la época de Trump había vuelto, y con ella un nuevo capítulo para la política global. La promesa estaba sobre la mesa: no más guerras. Solo el tiempo diría si esta nueva era sería de paz o de un cambio inesperado y profundo en el orden mundial. Bueno, hablábamos de la Unión Europea. La dependencia histórica de la Unión Europea para su seguridad ha sido uno de los pilares de la política transatlántica, ¿no? Sin embargo, a medida que las dinámicas globales cambian, la necesidad de una mayor autonomía pues, es evidente y lo estamos viendo con Europa del Este. La guerra en Ucrania y la creciente presión de actores como China han mostrado las vulnerabilidades del continente.
Europa ha comenzado a considerar que su propia estabilidad y bienestar no puede depender exclusivamente de la presencia militar estadounidense, sobre todo cuando las prioridades de Washington no siempre coinciden con las de Bruselas. Pero lo que sí es cierto es que este bloque, que ya comienza a fracturarse y que ya comienza a estar en caída libre, no tiene tampoco los recursos necesarios como para en un futuro inmediato poder solucionar el tema de seguridad y de la dependencia hacia Estados Unidos. Esto lleva entonces a la Unión Europea a hacer una evaluación crítica de sus capacidades y pues comenzar a conversar con Donald Trump. Porque el reciente esfuerzo de crear una fuerza de respuesta rápida europea y el impulso de una defensa cibernética, pues esto ha quedado en nada, en absolutamente nada. Además que, bueno, tienen que tener el refuerzo de la cohesión interna y ellos están muy fracturados en este momento porque necesitan de una mayor colaboración entre los Estados miembros de la Unión en asuntos de defensa para, pues, comenzar a tener los recursos necesarios para solucionar estos problemas, ¿no? Porque no todos los países tienen la misma visión de los riesgos a lo que se enfrentan para aumentar el gasto militar. Y, por supuesto, desarrollo de capacidades militares propias, porque ellos dependen de la tecnología de Estados Unidos. Y esa es una de las consecuencias más visibles que tiene actualmente la Unión Europea. Y las relaciones con la OTAN. Si bien la Unión Europea sigue siendo miembro de la OTAN y mantiene una estrecha relación con Estados Unidos, pues ahora, con el enunciado no más guerra, ha generado inmensas tensiones. Incluso duplicación de recursos, que esto es lo que ve Donald Trump. Duplicación de recursos, porque tienen compromisos con la Unión Europea, pero también tienen compromisos con el papel de la OTAN en el Pacífico. Y por supuesto su lucha contra Rusia. Esto inmediatamente va a tener impacto en las relaciones con China y Rusia, sin duda. Sin duda. Por otro lado, la OTAN. Esto es una amenaza directa a una desintegración de la OTAN. Porque uno de los efectos más inmediatos del cumplimiento de las palabras de Donald Trump sería la debilidad estructural de la OTAN. Porque la alianza ha dependido históricamente de Estados Unidos, no solo en términos de financiamiento, sino también en cuanto a las capacidades militares y el liderazgo estratégico. Entonces, Trump, con su enfoque América primero y su escepticismo hacia los compromisos militares internacionales, podría reducir la disposición de Estados Unidos a intervenir en conflictos fuera del continente americano. Esto afectaría la credibilidad de la OTAN y la cohesión de la OTAN, que depende exclusivamente en el sector militar de Estados Unidos. Entonces los países miembros de Europa, específicamente aquellos en Europa del Este, como los países bálticos o Polonia, que se sienten particularmente amenazados por Rusia, automáticamente con estas palabras de Donald Trump ahora tienen que ponerse a cuestionar la efectividad de la alianza, aunque ya la están cuestionando por el desastre y por la humillación que han pasado en esta guerra en Ucrania, en donde Rusia pues los ha rebasado en todo sentido y la superioridad militar rusa se ha impuesto. En un escenario en donde Estados Unidos no está dispuesto a lidiar con más guerra, los miembros más pequeños de la OTAN están completamente vulnerables
y tienen que comenzar a reconsiderar o van a pensar a reconsiderar su papel dentro de la OTAN si es que Donald Trump cumple su palabra de no más guerra. Además, por supuesto, si Trump implementa las políticas que marcan el fin de la intervención estadounidense en conflictos globales, la OTAN se vería forzada a reevaluar el rol. La alianza, por supuesto, tendría que encontrar nuevas formas de operar sin depender de las intervenciones militares de los Estados Unidos. Esto pudiera llevar entonces a una desintegración de la OTAN y pues montar entonces otro organismo que esté un poco desligado de Estados Unidos. Y por supuesto, esto no estamos hablando de manera inmediata. Esto tendría que durar un poco de tiempo, ¿no? En estos planteamientos que estamos haciendo acá, porque si es evidente la desintegración de la OTAN con estas palabras de Donald Trump, pues del dicho al hecho, y ya hay reacciones de los aliados de Estados Unidos en la OTAN, como Reino Unido y Francia, y entonces ahora se ven divididos entre aquellos que desean una autonomía más marcada en defensa y aquellos que siguen buscando el respaldo de Estados Unidos porque no quieren perder su financiamiento. Repercusiones en gasto de defensa, en la política económica, el futuro global de la OTAN. En todo caso, no más guerra y su enfoque hacia una política exterior más dedicada a acuerdos comerciales, a buscar nuevamente la reposición de Estados Unidos como una potencia económica, plantea entonces un futuro incierto para la OTAN, un futuro incierto también para los países europeos que dependen de la seguridad que les proporciona Estados Unidos. Veremos qué pasa, amigos de Prensa Alternativa. En todo caso, hay que ver si Donald Trump realmente va a poder implantar este cambio tan abrupto en la política exterior estadounidense. Yo soy Mirelvis Gutiérrez, nos vemos en un próximo video. Los leo en los comentarios, amigos de Prensa Alternativa, y como siempre la invitación para que sean parte de nuestra comunidad y para que se encuentren entonces dentro de nuestro canal, manteniéndose informados de todo lo que está pasando en el mapa geopolítico mundial. Nos vemos en un próximo video.